Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. El 1 de octubre del año 331 a.C., Persia pasó a la historia. Fue vencida en la épica batalla de Gaugamela por los implacables ejércitos de Alejandro Magno, quien posiciona a Grecia en la cima del poder, dando así cumplimiento a lo profetizado por Dios en el libro de Daniel. Con su mitología y su filosofía, los griegos impactan de tal manera la cosmovisión de la especie humana que el pensamiento hebreo se ve inminentemente amenazado por esta agresiva influencia. Judea pasó a ser estado vasallo de los helenos y en su religión empieza a brotar una corriente judaica helenizada de la que muy pronto los judíos ortodoxos no tardarán en montar un frente de resistencia. Hoy presentamos La rebelión de los Macabeos, episodio 24. Luego de aquel primer encuentro bastante inquietante y hasta curioso que tuvo Alejandro Magno con los judíos en cabeza de su sumo sacerdote, que relatamos aquí en el episodio anterior, bueno, ese encuentro se dio en el año 333 a.C., camino de entrada a la ciudad de Jerusalén. Con los años va a empezar a brotar como una clase de judaísmo helenístico, fuertemente influenciado por la vida y el pensamiento griego, que tanto lo mencionamos y que se detalló en el capítulo pasado, pero que al mismo tiempo, como esa clase de judaísmo helenístico, ese impacto, eso va a generar como una especie de ruptura o enfrentamiento entre los judíos tradicionalistas y los judíos helenizadores. A eso, en las páginas de la historia religiosa, se le va a conocer como el judaísmo helenístico. Bueno, esa corriente judía fuertemente permeada por la cultura griega va a dar origen a una posición de resistencia por parte de los judíos más ortodoxos, quienes no van a permitir bajo ninguna circunstancia que su religión se les contamine del paganismo del imperio. Y de ningún otro, como ya les había ocurrido en el pasado, y las consecuencias las habían pagado con las dos terribles invasiones que sufrió su reino. Acuérdense del cautiverio asirio y del cautiverio babilónico, los cautiverios inclementes que atravesaron, las diásporas, la pérdida de su independencia y el terrible trabajo que les había costado su reconstrucción. Cómo la habían pasado de mal con los retornos. Y lo que más les pesaba a los judíos en este tramo de la historia es que ya no eran independientes. Todo el que se montara en el poder del dominio mundial los iba a tener como vasallos. Eso les dolía en el alma a los judíos haber perdido su independencia y todavía no la habían podido recuperar. Entonces, ya no quieren vivir nada de eso otra vez. Se les amargaba el estómago de solo pensar que los volvieran a sacar de su tierra sagrada. Ellos ahora estaban buscando como fuera su independencia, la reunificación de su reino como fue al principio, un solo Israel, una sola nación, porque la llegada del Mesías estaba profetizada y la nación debía estar de nuevo en pie. No, y es que
la influencia griega les resultaba un monstruo gigante. Aquello daba era miedo. Primero, habían sido expuestos al politeísmo de Babilonia, acuérdense. Su dios Marduk, Ishtar, los leones alados, todo ese mundo pagano. Después la cosa se movió con el zoroastrismo persa, con Ahura Mazda. Pero ese panteón griego era pero de película de terror, les quiero decir. La mitología griega de la cual se veían amenazados les resultaba a los judíos ortodoxos una bestia de 1000 cabezas. O sea, primero que los griegos les estaban imponiendo a su dios supremo, que era Zeus, o sea, el soberano del Olimpo. Les imponían a Poseidón, que era el gobernante de los mares. Hades en el inframundo, imagínense, de solo pensar que los griegos creían en la vida más allá de la muerte, su concepto de alma era otro, la vida en el más allá. Es decir, todo un universo mitológico venía con la religión de los griegos, y esto estaba armado con mandrágoras, centauros, minotauros, ninfas, pegasos. Los judíos estaban pero aterrados. Y si por el lado de la mitología griega no dejaba de llover, por el otro lado de la filosofía no escampaba nunca. Las ideas, el razonamiento, la cosmovisión, era una cosa que desde el episodio anterior les estoy diciendo que puso a temblar los cimientos de la fe y el pensamiento hebreo. Mira, si antes de los cautiverios los judíos se habían descarado con la idolatría cínica en la que cayeron, de cuanto dios falso se les atravesó en el camino, para terminar adorándolo en sus altares, ahora que retornaron de los cautiverios, después que les tocó comer tierra, cautivos en Babilonia, pues ahora se pasaron, fue para el otro lado, porque ahora se radicalizaron, ahora adoptaron una posición de ultraderecha. Y uno de los resultados de ese ultrafundamentalismo es la creación del Sanedrín. Uy, pero ¿a quién nombramos aquí, muchacho? El Sanedrín, el organismo máximo del liderazgo de los judíos, los meros, la gran asamblea, la junta de juntas, o sea, la Corte Suprema. El Sanedrín va a ser esa institución de liderazgo religioso. Esto van a ser, es posexílico, después del cautiverio, después del exilio. No sé si me estás entendiendo la idea, pero antes de que Asiria y Babilonia los cautivaran, se los llevaran, los mandaran a la diáspora, tuvieran que regresar, antes de eso, pues los habitantes de Judea y de Israel en general, ellos habían descarado horriblemente con todo el paganismo y la idolatría en la que cayeron. Ahora que ya supieron cómo era la cosa, cuando ya probaron lo amargo de la esclavitud, de un cautiverio, tener que morar en una tierra extraña, en una tierra ajena, el paganismo al que fueron expuestos, ahora se pasaron para el otro lado de la balanza. Ahora lo que se volvieron fue conservadores. El Sanedrín lo componen 71 varones, que van a ser el sumo sacerdote del templo, y 70 hombres destacados, elegidos por su ortodoxia, su ultraderechismo de toda Judea, a quienes los vamos a llegar a conocer como rabinos, maestros, así se le va a llamar, los rabinos. Préstenle mucha atención a toda la transición religiosa ultraderecha que vamos a ver aquí. No tengo el tiempo aquí para echarles el cuento completo de esta institución, pero solo les puedo resumir que llegaron a ser la autoridad máxima religiosa del judaísmo por todos estos tiempos. Pero mientras todo esto se estaba cocinando en Judea, en medio de sus más grandes victorias, conquistas y hazañas, a poco menos de un mes antes de cumplir sus 33 añitos, ocurre algo trágico e inesperado y súbito. Se nos muere Alejandro Magno.